Nunca imaginé que mi esposa financiara sus infidelidades con el dinero de la universidad de nuestros hijos. Hola, me llamo Javier Molina, tengo 42 años y llevo 18 años trabajando como asesor financiero en un pequeño despacho en Salamanca. No suelo contar mis cosas, pero lo que me pasó merece ser contado. Tal vez sirva a alguien que esté a punto de ser traicionado por quien más ama. Era un martes por la noche cuando mi teléfono sonó a las 12:47. Marta dormía profundamente a mi lado, con esa respiración pausada que siempre tenía después de sus clases de yoga nocturnas. En la pantalla apareció el nombre de Clara, la mejor amiga de Marta desde la universidad. Clara nunca me llamaba directamente, y menos a esa hora. Algo iba muy mal, Javier, su voz temblaba, como si acabara de llorar. Perdona que te moleste a estas horas, pero no podía esperar hasta mañana. Me incorporé con cuidado para no despertar a Marta. ¿Qué pasa? Está todo bien. Hubo una larga pausa, y entonces Clara pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre. No puedo seguir mintiéndote. Marta te está siendo infiel. El silencio de la habitación se volvió insoportable, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Sentí un frío helado recorrerme el pecho, como si me hubieran vertido agua congelada por las venas. Javier, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy en el bar El Álamo, en el centro. Acabo de verla salir con Hugo, de su despacho. Llevan meses juntos. No puedo permitir que siga haciendo esto ni a ti ni a los niños. Miré a Marta, todavía dormida, con su melena castaña extendida sobre la almohada, la misma mujer que me había dado las buenas noches hacía apenas unas horas, que ayudaba a Carlos con sus deberes de matemáticas y arropaba a Lucía antes de dormir. ¿Desde cuándo?, pregunté, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz. Desde al menos marzo, tal vez antes. Lo siento mucho, Javier. Debí decírtelo antes, pero es mi amiga y esperaba que terminara. Pero esta noche la presentó delante de todos como su novia, como si tú no existieras. Colgué sin despedirme, dejé el móvil sobre la mesilla y me quedé mirando al techo en la oscuridad. Marta se volvió en la cama, murmurando algo en sueños, y entendí que estaba frente a una desconocida que había vivido una doble vida justo bajo mi nariz mientras yo me preocupaba por las cuentas y los deberes escolares. Y lo peor, una parte de mí ni siquiera se sorprendió. No dormí en toda la noche, solo escuchaba su respiración, preguntándome cuántas mentiras había tragado en los últimos meses. Cada excusa pequeña, cada reunión tardía, cada ducha rápida al llegar a casa encajaba ahora como piezas de un puzzle. A las 6:15, sonó el despertador. Marta bostezó, se estiró y me besó la mejilla como hacía cada mañana durante 15 años. Buenos días, cariño, dijo con la voz aún ronca. Buenos días, respondí, estudiando su cara en busca de algún signo de culpa. Nada. Solo la misma sonrisa que había tenido ayer cuando dijo que iba a trabajar hasta tarde en el caso de Morrison. Se levantó y se dirigió a la ducha. El agua comenzó a correr y entonces tomé la primera decisión que cambió todo. Su móvil estaba cargando en la mesilla. Antes no lo llevaba al baño, pero últimamente era su inseparable compañero. Lo cogí sin contraseña. Me confiaba tanto, o pensaba que era demasiado tonto para sospechar. La aplicación de mensajes estaba en la pantalla principal. El chat con Hugo, de su trabajo, era el tercero por arriba. Lo abrí. No puedo esperar para verte esta noche. Brad tiene su partida de póker, así que tendremos el hotel para nosotros solos. El mensaje era de ayer, martes, noche de póker. Yo le había dicho a mis amigos que no podía ir porque quería pasar tiempo con la familia. Marta me animó a ir, dijo que ella se encargaría de la hora de dormir de los niños. Ahora entendía por qué. Deslicé hacia arriba. Meses y meses de mensajes, confirmaciones de hoteles, fotos que me revolvían el estómago. Y ahí estaba el golpe final. Él le compró flores para nuestro aniversario la semana pasada. Tan despistado, casi da pena, nuestro aniversario. Había pasado 2 horas eligiendo esas rosas porque recordaba que ella decía que echaba de menos que le regalaran flores. Ella subió una foto a Instagram con emojis de corazones. Los comentarios decían, qué suerte, y, meta relación. Mientras, ella se reía con su amante, el agua seguía corriendo. Tenía unos 3 minutos más.
Hice capturas de pantalla, me las envié por mensaje y borré todo de su móvil. Mis manos ni siquiera temblaban. Eso me sorprendió. Me sentí tranquilo, concentrado, como si estuviera gestionando un siniestro, recopilando pruebas. Documentando daños. Cuando Marta salió, con la toalla en la cabeza, me encontró haciendo café en la cocina. «Te has levantado temprano», dijo, sirviéndose una taza. «No pude dormir. Hoy es un día importante, tengo reunión con la familia Fernández para su seguro de vida», asintió mientras miraba su móvil. «Probablemente llegaré tarde otra vez. El caso de los Martínez me está consumiendo». La miré bien. La mujer con la que compré una casa, con la que tuve 3 hijos y construí mi vida, me mentía a la cara mientras Lucía, nuestra hija de 9 años, desayunaba a 6 metros. «No hay problema», dije, «me encargaré de la cena y los deberes». Me sonrió y me besó. «Eres un sol, Javier». Lucía alzó la vista, con leche en el labio. «Papá, ¿puedes ayudarme con el proyecto de ciencias esta noche?» «Claro, cariño». «¿De qué va?» «Volcanes», dijo con una sonrisa, y la leche le resbaló por la comisura. Sonreía mi hijo pequeño pensando en lo irónico que era. Mientras estudiaba erupciones en su libro, yo estaba sentado al lado de una que estaba a punto de destruir nuestra familia. Después de que los niños se fueron al colegio y Marta salió para su día agotador en el bufete, hice algo que no había hecho en 15 años, la seguí. Llamé a mi asistente, le dije que cancelara mis citas de la mañana, y me metí en el coche. El Honda Civic de Marta estaba 3 coches por delante en la carretera de la Aldehuela. No iba hacia el centro, donde estábamos nosotros, sino rumbo al distrito comercial El Tormes. Recibí un mensaje suyo: «Mañana complicada. Fecha límite para un documento en el juzgado. No creo que pueda almorzar». La vi señalizar y entrar en el parking del Hotel Annex Collection Palacio de Castellanos. El pecho se me apretó, pero las manos se mantuvieron firmes en el volante. Aparqué detrás de un camión de reparto y observé. El BMW negro de Hugo ya estaba allí. Lo reconocí de la fiesta de empresa el verano pasado. Trabajaba en el departamento de Derecho Mercantil del bufete. Un tipo de unos 30 y pocos años, de esos que llevan colonia cara y hablan en voz alta en las reuniones. Marta me había hablado de él siempre en términos profesionales. «Hugo cree que deberíamos reestructurar el contrato con los proveedores, tiene buenas ideas para el caso de los Pérez». Ahora sabía qué tipo de ideas tenía realmente. Los vi encontrarse en el vestíbulo. La mano de Hugo posándose en la cintura de Marta. Ella riendo a una broma y acercándose a él con la familiaridad de alguien que ha hecho ese baile 100 veces. Subieron juntos al ascensor. Y vi a mi mujer transformarse en alguien que no reconocía, segura, coqueta, viva de una manera que llevaba años sin ver a su lado. Estuve en el coche 2 horas. Durante ese tiempo recibí 3 mensajes suyos sobre su día frenético y una foto de un documento legal que decía estar revisando. El sello mostraba que la había enviado 37 minutos antes. Cuando bajaron, Marta parecía satisfecha. El cabello algo desordenado pese a sus intentos por arreglarlo, el pintalabios retocado pero sin cuidado. Se despidió de Hugo con un beso en la boca, no en la mejilla como 2 compañeros de trabajo. La seguí hasta el centro, la vi detenerse en una cafetería, comprarse un café con leche y hacerse un selfie con el texto: «Energía para un día intenso». Subió la foto a Instagram a las 11:47 de la mañana mientras yo estaba a pocos metros, sabiendo que acababa de pasar la mañana en la cama con otro hombre. El sonido de la notificación me hizo bajar la mirada. Marta había dado like a su propia foto y comentado: «La vida legal es agotadora, pero alguien tiene que hacerlo», con un emoji de risa. Esa noche llegó a casa puntual, me besó al entrar y preguntó cómo había ido mi día como si nada hubiera pasado. «¿Qué tal la mañana?», le dije, ayudando a Lucía con su proyecto. «Una locura», respondió, soltándose la americana. «Las fechas límite me están matando». Miré a mi hija, midiendo la cantidad de bicarbonato, y luego a mi mujer, mintiendo con naturalidad sobre su mañana en la cama de un hotel. «Seguro que sí», contesté. 3 días después encontré los extractos bancarios. Marta siempre llevaba las finanzas personales, yo me encargaba de la empresa. Ella era más organizada. Ahora entendía que solo era mejor ocultando cosas. Buscaba un documento del seguro del hogar cuando apareció un archivo marcado como M personal en el cajón de su escritorio.
Dentro, extractos de una tarjeta de crédito que nunca había visto. Banco Santander, tarjeta Platinum, abierta hacía 8 meses, solo a su nombre. Los cargos contaban una historia que no quería leer pero no podía dejar de seguir. Hotel Rural La Posada, 250 euros. Día de San Valentín, cuando dijo que trabajaría hasta tarde en el despacho. Boutique de lencería, 180 euros. 2 días antes, restaurante El Asador, 300 euros. Cena para 2 en mi cumpleaños, mientras yo estaba en casa con los niños, spa de lujo en Marbella, 1.800 euros. Fin de semana con sus amigas mientras yo llevaba a los niños de camping, pero lo peor eran los cargos recurrentes, Spotify Premium para 2 cuentas, Netflix con paquete familiar y un pago mensual a algo llamado Club de Viajes Exclusivos, sumé todo. Más de 43.000 euros en 8 meses, dinero que sacaba de nuestra cuenta de ahorros para pagar esos cargos. Dinero que yo había ganado con semanas de 60 horas, dinero para la universidad de los niños, la hipoteca, nuestro futuro. Ella había estado pagando sus amantes con el fondo de educación de nuestros hijos, fotografié cada página y guardé todo como lo encontré. Mis manos estaban ya firmes, el shock había dado paso a algo frío y enfocado. Esa noche Marta preparó su famoso pollo al ajillo para cenar. Parecía feliz, tarareaba mientras cocinaba, preguntaba a Eva por el colegio y escuchaba a Carlos quejarse del profesor de química. Está riquísimo, mamá, dijo Lucía, con salsa en la barbilla. Gracias, cariño. Es el plato favorito de papá, me sonrió a través de la mesa y yo sonreí de vuelta, mordiendo un trozo de la cena que probablemente había pagado con el dinero que nos había robado para sus amantes. Después, mientras ayudaba a Lucía con los deberes, me senté ante el ordenador y empecé a buscar abogados de divorcio. La gota que colmó el vaso fue durante el entrenamiento de baloncesto de Eva. Estaba en las gradas viendo a mi hija hacer ejercicios cuando Carlos se sentó a mi lado. Mi hijo mayor había sacado el carnet de conducir hacía 2 meses y debería estar trabajando en la ferretería. Papá, tenemos que hablar, dijo con voz baja, ¿no deberías estar en el trabajo? He llamado para decir que estoy enfermo. Esto es más importante, miró la cancha y no me miró, sé lo de mamá, se me cayó el alma, ¿qué quieres decir? La vi el martes pasado. Iba para el trabajo y la vi en ese hotel con un tipo, la mandíbula de Carlos estaba apretada, igual que la mía cuando intento controlar la ira. Esperé un rato, los vi salir juntos, miré la cara de mi hijo. Parecía mayor de 16, como si la última semana le hubiera envejecido años. ¿Cuánto sabes? Un par de meses. Se comporta raro, siempre con el móvil, trabajando hasta tarde. Antes. Preguntaba por mi trabajo, mis clases. Ahora casi no me mira cuando entro, nos quedamos viendo a Eva hacer tiros. Los dos procesando lo que eso suponía para nuestra familia. ¿Vas a divorciarte? La pregunta me dio un puñetazo. No porque no la esperara, sino porque oírla de mi hijo la hizo real de verdad. No sé, respondí. Todavía lo estoy pensando. Bien, dijo. Porque Lucía no tiene que verte aguantar que la pisoteen, eso dolió. ¿Qué quieres decir? Carlos finalmente me miró. Papá, te está tratando como basura. Y todos lo vemos. Eva me preguntó por qué mamá ya no se ríe de tus chistes. Lucía me preguntó si os vais a separar porque casi nunca está en casa. Vi a mi hija robar el balón y encestar. Era feroz, concentrada, todo lo que le enseñé a hacer. Pensar en romper su mundo me apretó el pecho. Tu madre y yo tenemos que arreglar cosas, dije con cuidado. Papá, la voz de Carlos era firme, ya no soy un niño. Sé lo que vi. Y sé que tú no eres el tipo de hombre que permite que le falten al respeto a su familia. Tenía razón. Lo había educado para defenderse, proteger a los suyos y mantener la integridad, aunque fuera difícil. Ahora me veía ignorando mis propias lecciones. ¿Qué crees que debería hacer? Dejar que te mienta. Lucía me preguntó la semana pasada por qué mamá huele distinto cuando vuelve del trabajo. Eso no es normal, papá, el entrenamiento terminaba. Eva se acercó, sudorosa y sonriendo. Hola, papá. Hola, Carlos. ¿Visteis el robo de balón que hice? Sí, cariño. Estuviste genial. Ella sonrió y vio la cara seria de Carlos. ¿Por qué estáis tan serios? Solo hablamos de cosas de adultos, dije. Nada que te preocupe, pero mientras nos íbamos al coche, supe que Eva ya se preocupaba.
Estaba más callada de lo normal, mirando a su hermano y a mí como si pudiera sentir la tormenta que se acercaba. Esa noche, después de acostar a Lucía y ayudar a Eva con sus deberes, encontré a Carlos haciendo flexiones. ¿Estás bien? Pregunté en la puerta, se paró a medias. Tú, estaré bien, dijo, retomando. Esta familia necesita que seas fuerte ahora. La oficina de la abogada Ana Sánchez olía a cuero y libros antiguos. Tenía 50 y tantos años, mirada aguda y una presencia que te hacía sentarte derecho. Clara me la recomendó después de su divorcio complicado hace 3 años. Señor Molina, dijo, señalando la silla frente a su escritorio de caoba, dígame por qué está aquí. Le entregué la carpeta que preparé. Capturas de mensajes, extractos bancarios, recibos de hotel, fotos que tomé de Marta y Hugo en el Annex Collection. Revisó todo en silencio, apuntando a veces en un bloc de notas. Tras 15 minutos levantó la vista. Esto es completo. ¿Cuánto tiempo lleva recopilando pruebas? 2 semanas. Buenos instintos. En España tenemos el divorcio por causas objetivas, pero la infidelidad puede afectar la división de bienes y la custodia. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere conseguir? La custodia total de los niños y que ella no pueda quedarse con la mitad después de malgastar nuestros ahorros en sus amantes. La custodia dependerá de varios factores. Puede demostrar que ha descuidado a los niños por sus relaciones. Le conté de las ausencias en eventos escolares, las noches largas, la distancia, la vez que Carlos la vio en el hotel, y la pregunta de Lucía sobre por qué mamá casi no está en casa, y lo económico. Ha robado más de 40.000 euros de nuestras cuentas familiares para sus aventuras. Tengo documentos de todo. Ana asintió satisfecha. Eso será crucial. El despilfarro de bienes matrimoniales es serio. El juez no lo verá con buenos ojos. Sacó una calculadora y empezó a hacer números con nuestros ingresos, deudas y patrimonio. Esto es lo que pienso, dijo. Presentaremos la demanda por causas objetivas, con documentación exhaustiva de la infidelidad y el mal manejo económico. Pediremos la custodia principal por su insuficiencia emocional y mala gestión. Y reclamaremos compensación por los bienes malgastados. ¿Qué probabilidades tengo con estas pruebas? Muy buenas, especialmente porque ha sido muy descuidada al ocultarlo. Ana cerró la carpeta, pero debo preguntarle, señor Molina. ¿Está seguro de que no hay posibilidad de reconciliación? Algunas parejas superan la infidelidad. Pensé en Marta riendo en el vestíbulo del hotel, burlándose de mí en sus mensajes, en cómo ignoraba a los niños mientras planeaba la próxima mentira. No es la mujer con la que me casé, dije. Y aunque lo fuera, no puedo confiarle a mis hijos una madre que miente como Norma. Entonces seguimos adelante. Necesitaré un adelanto de 5.000 euros para empezar. Firmé con mi cuenta personal, dinero al que Marta no tenía acceso. Pensé en las palabras de Carlos, esta familia necesita que seas fuerte ahora. Por primera vez en semanas sentí que lo era. El martes por la tarde cambió todo. Estaba en casa de mi amigo Miguel revisando documentos cuando sonó el teléfono. Hospital Clínico Universitario, dijo la voz del doctor Martínez. Señor Molina, su hijo Lucía ha sido ingresado de urgencia. Se desmayó durante el entrenamiento de fútbol. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué ha pasado? Está bien, está estable, pero con fuertes dolores abdominales y vómitos. Estamos haciendo pruebas. Puede venir cuanto antes. Ya estaba en el coche mientras hablaba. Llamé a Marta 3 veces durante el trayecto. Nada. Siempre el buzón. Lucía estaba tan pequeño en la cama del hospital, con suero y monitores. Pálido, adormilado por los calmantes. Hola campeón, le dije, cogiendo su mano. ¿Cómo te encuentras? Me duele mucho la tripa, papá. ¿Dónde está mamá? Viene en camino. Mentí, miré el móvil otra vez. Nada, el doctor me apartó a un lado. Creemos que es apendicitis. La inflamación es grave. ¿Debemos operar esta noche? ¿Esta noche? No puede esperar. Cuanto más tardemos, más riesgo de ruptura. Vendrá su esposa. Volví a llamar a Marta. Nada, recordé que los martes era su día habitual de trabajo hasta tarde, el día que solía pasar en el hotel con Hugo. Dije que firmaría lo que hiciera falta. Carlos llegó 20 minutos después, aún con el uniforme del trabajo. ¿Dónde está mamá? Preguntó. No puedo localizarla. Estará en una reunión. La mandíbula de Carlos se apretó. Papá,
Lucía necesita cirugía y mamá no contesta. No está bien, tenía razón. Nuestro hijo de 9 años iba a entrar en quirófano y su madre estaba con otro hombre, con el móvil apagado, no paré de llamar. Nada, por fin envié un mensaje, Lucía está siendo operado de urgencia. Venid al hospital, la operación duró 2 horas. Carlos y yo esperábamos en la sala, mirando la puerta, esperando que Marta entrara corriendo, asustada y arrepentida. Nunca apareció. A las 11:47 de la noche, el doctor Martínez vino a la zona de recuperación. La operación fue un éxito, dijo. El apéndice estaba a punto de romperse, pero llegamos a tiempo, gracias a Dios, susurré, aliviado. Papá, murmuró Lucía desde la cama, aún aturdido. ¿Está mamá aquí? Miré a Carlos y luego a mi hijo menor. No todavía, campeón, pero yo estoy aquí. ¿Y Carlos también? ¿Por qué no está mamá? Preguntó inocente. Vi a Marta mentirle a nuestro hijo mientras se recuperaba de una operación de urgencia, y algo murió dentro de mí. Lo poco que quedaba de nuestro matrimonio, la última hebra de esperanza, se rompió para siempre. Más tarde, en el pasillo, ella intentó explicarse. Javier, sé cómo parece esto, pero, dije en voz baja. Para allá, era una cena de trabajo legítima. El caso Johnson está, Marta, nuestro hijo casi muere esta noche. Su apéndice estaba a punto de romperse. Tenía miedo, dolor, te buscaba, y tú no estabas porque estabas con tu amante. Su cara palideció. Sé lo de Hugo. Sé de los hoteles. Sé de las tarjetas. Sé todo. Nos quedamos mirándonos en ese pasillo hospitalario. Mientras nuestro hijo dormía a pocos metros. Hablaremos de esto en casa, susurró. No, respondí. No hablaremos. Presenté la demanda de divorcio ayer. Mañana te entregarán los papeles. La notificación llegó el jueves mientras Marta desayunaba con Clara en una cafetería. Clara me llamó 20 minutos después. Javier, ¿qué pasa? Le han entregado los papeles delante de todo el mundo. Está hecha polvo. Bien. Quizá así entienda que las acciones tienen consecuencias. Dice que quieres quitarle a los niños. Solo quiero protegerlos de una madre que antepone sus amantes a su familia. Lucía pudo morir. Marta no contestaba porque estaba con su amante. Silencio al otro lado. ¿Estás ahí? Sí. No sabía que estaba tan mal. Está peor. Ha estado robando dinero de la universidad de los niños para pagar hoteles. Se perdió la operación de Lucía por estar con un tipo de su oficina. Ya no es la amiga que creías. Aquella tarde, la abogada de Marta llamó a la mía, David Sánchez, marido de Ana. Quisieron negociar. ¿Qué ofrecen? Pregunté. Custodia compartida, división 50 y 50 de bienes, y dejar de usar la tarjeta. No hay trato. Sé razonable. El juez suele favorecer la custodia compartida. Saqué la carpeta con las pruebas. Extractos bancarios, informes médicos, mensajes que se burlaban de mí. El juez querrá un juez que permita a una madre que roba a sus hijos y no está en emergencias. Ana revisó los documentos otra vez. Es una evidencia contundente, pero la batalla será dura y costosa. No me importa. Mis hijos merecen mejor que una madre a tiempo parcial que les miente cada día. Esa noche, Marta apareció en casa de Miguel, donde yo estaba. Tenemos que hablar, dijo cuando le abrí. Habla con mi abogado, Javier. Sé que he cometido errores, pero podemos arreglarlo. Terminaré con Hugo. Iré a terapia. Lo que quieras. La estudié. Desesperada, asustada, alguien que acaba de caer en la cuenta de que el juego terminó. Perdiste la operación de Lucía por estar con otro hombre. Solo fue un error con 8 meses de pruebas, hoteles, tarjetas, mensajes. Has robado más de 40.000 euros para tus amantes. Eso no es un error, es un patrón. Se descompuso. Los niños necesitan a su madre. Una madre que los ponga primero. Ya no eres esa persona. Puedo cambiar. Puedo mejorar. Tuviste 15 años para cambiar. Elegiste empeorar. Di un paso hacia la puerta. La vista de custodia es el mes que viene. Prepárate para explicar ante un juez por qué no estuviste cuando Lucía te necesitó. Al cerrar la puerta, la oí llorar en el porche de Miguel. No me conmovió como antes, porque mientras ella lloraba por perder el control, yo pensaba en Lucía preguntando por su madre mientras sufría. Se queman puentes que no se pueden reconstruir.
6 meses después estaba en mi nueva oficina en Molina Asesores. Veía a Carlos ayudar a Lucía con los deberes desde mi despacho en casa. Habíamos cambiado a una casa más pequeña, cerca del colegio, pero por fin sentía que era un hogar. El divorcio se había cerrado hacía 3 semanas. Tenía la custodia principal, Marta tenía visitas supervisadas los fines de semana y debía devolver 38.000 euros en 5 años. El juez no quedó impresionado por su infidelidad financiera ni por su ausencia en la operación de Lucía. «Papá, hay alguien para ti», dijo Eva desde la puerta. Miré y vi a Clara, con un café en la mano y nerviosa. «Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Podemos hablar a solas?». Cerré el portátil y le señalé la silla frente a mi escritorio. Clara había sido la única que se mantuvo neutral durante el divorcio, amiga tanto mía como de Marta a pesar del desastre. «Tengo que contarte algo sobre Marta», dijo dejando el café. «Algo que debería haberte dicho hace meses». Sentí un nudo en el estómago. «¿Ahora qué?». «Me ha llamado para que te convenza de que la perdones, Javier, ya pasó. El matrimonio se acabó, lo sé y lo apoyo, pero hay algo más que debes saber». Clara respiró hondo. La aventura empezó antes de Hugo. Hubo otro hace 2 años, un cliente del despacho. Lo supe y callé porque juró que había terminado. Sentí un frío que me atravesó el pecho. 2 años, o más. Siempre secreta con el móvil, trabajando hasta tarde, con excusas. Pensé que era estrés por el trabajo. «Lo siento mucho por no habértelo dicho», dijo Clara. «Creí que protegía a tu familia». 2 años mientras yo hacía horas extras para pagar vacaciones, entrenaba a Lucía en fútbol, ayudaba a Eva con el instituto. Ella vivía una doble vida. «Sabe que me lo estás contando, no, y probablemente nunca me hable cuando se entere. Pero mereces la verdad, después de lo que os hizo a ti y a los niños». Miré por la ventana a mis hijos riendo, mientras Carlos intentaba explicar las fracciones a Lucía sin éxito. Parecían felices, tranquilos, como si el caos quedara atrás. «Gracias por contármelo, Clara. No cambia nada legalmente, pero me confirma que hice lo correcto». «Lo hiciste. Esos niños tienen suerte de tenerte». Después de que Clara se fue, preparé la cena para mis hijos. De verdad, no comida rápida ni congelados. Pollo a la plancha, verduras asadas, puré de patatas. La comida que una familia comparte cuando alguien se preocupa. «Papá», dijo Lucía entre bocados. «Me alegro de que vivamos aquí». «¿Por qué, campeón?». «Porque siempre estás aquí y ya no pareces triste». «Dejad que lo digan los niños». La vista de custodia estaba prevista para hoy, pero el abogado de Marta canceló esta mañana. Había retirado la demanda de más visitas. Supe porque cuando Carlos me enseñó una publicación en Instagram. Marta se había casado con Hugo en una ceremonia pequeña en Málaga. La foto mostraba a ambos en la playa, bronceados y felices, con el texto: «Nuevo capítulo, nueva vida, nuevos sueños». «¿Te molesta, papá?», preguntó Carlos, observando mi cara. Miré la foto de mi exmujer con vestido blanco besando al hombre por quien destrozó nuestra familia y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni rencor. Solo alivio tranquilo de que oficialmente era problema de otro. «No, hijo. No me molesta en absoluto, me alegro», dijo Carlos. Eva estaba preocupada de que te molestara. Esa noche tuvimos reunión familiar. Los 4 apretados en el sofá pequeño, comiendo helado, viendo a Lucía enseñarnos trucos de cartas. «Niños, tengo noticias sobre vuestra madre», dije en un momento tranquilo. Se callaron. Estas charlas nunca son fáciles, pero ellos habían aprendido a afrontarlas con más madurez que muchos adultos. «Se ha casado hoy con Hugo». Eva fue la primera en responder. «¿Estás bien, papá?». «Estoy bien, cariño. Mejor que bien, de hecho. Quiere decir que ya no es nuestra madre, sigue siendo vuestra madre, pero ahora tiene otra familia a la que atender, así que probablemente no la veréis tanto». «Mejor», dijo Carlos sin rodeos. «Cada vez que viene solo pone a todos incómodos». No estaba equivocado. Las visitas de Marta eran tensas, con sonrisas forzadas y regalos caros que parecían sobornos. Los niños ya buscaban excusas para evitarlas. «Quiero que sepáis que estoy orgulloso de cómo habéis llevado todo esto», continué. «Sé que no ha sido fácil que vuestra familia cambie así, pero miradnos ahora. Somos felices. Somos sinceros. Nos cuidamos. Y comemos mejor», Lucía añadió riendo. «Sí, papá.
Comemos mucho mejor. 2 meses después recibí una llamada que me hizo reír a carcajadas. Era Clara con noticias del nuevo matrimonio de Marta. Javier, no te lo vas a creer. Hugo ya la está engañando con su secretaria. Marta se enteró la semana pasada. Está destrozada, pensé en qué responder. Qué pena, dije, quiere hablar contigo. Cree que tal vez podáis, Clara, para. Marta eligió. Varias veces. Eligió a Hugo en vez de a su familia. Ahora que aguante las consecuencias, no soy su plan B, lo sé. Solo que pensé que no había vuelta atrás. Ella quemó ese puente cuando faltó a la operación de Lucía, lo quemó cuando robó a sus hijos, lo quemó cuando nos mintió durante años. Hay cosas que no tienen arreglo. Aquella noche arropé a Lucía y ayudé a Eva con sus ensayos para la universidad. Carlos arreglaba su coche en el garaje cantando feliz. Esta era mi familia ahora. Más pequeña, pero más fuerte. Honesta, pero en proceso de sanar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente. No esperaba que aquella historia terminara con un silencio tan profundo, pero también con una extraña paz. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron llenos de momentos incómodos que me recordaban que la herida aún estaba abierta y que la venganza, aunque torpe, había dejado huellas imborrables. Una tarde, decidí que había llegado el momento de poner en marcha mi plan para recuperar un poco de dignidad, aunque ahora sé que fue más vergonzoso que efectivo. Pensé que si Marta podía jugar a las mentiras y al engaño, yo también podía hacer algo para que sintiera lo que yo estaba sintiendo. Pero claro, ni siquiera la venganza sabía cómo comportarse conmigo. Quise mandarle un mensaje anónimo, algo que la hiciera sentir incómoda, como yo lo había estado durante meses. Creé un perfil falso en Instagram con un nombre ridículo, El Espía Salamanca, y empecé a publicar fotos de ella con Hugo, con comentarios sarcásticos y hasta algún emoji de calavera. Me sentí un poco ridículo, pero al menos me daba la sensación de estar tomando el control. Lo peor fue cuando le mandé un mensaje privado desde esa cuenta, diciéndole que la gente sabía la verdad y que no podía ocultarla para siempre. Pero en vez de responder, Marta simplemente bloqueó la cuenta. Mi ego herido intentaba encontrar satisfacción en eso, pero la realidad era que me sentía más patético que nunca. No aprendí la lección y al día siguiente decidí ir un paso más allá. Fui a la cafetería donde Marta solía ir a desayunar antes de ir al trabajo, con la intención de enfrentarla frente a sus amigos y compañeros. Me imaginaba una escena épica, yo, con la voz firme, revelando sus mentiras y haciendo que todo el mundo la mirara con desprecio. Pero cuando llegué, me temblaban las piernas. Al final, solo me limité a pedir un café y sentarme en una mesa cercana, mirando de reojo, esperando que apareciera. Y apareció. Marta entró con su vestido azul ajustado que solía usar en esas reuniones importantes, con sus tacones negros y ese collar de plata que le había regalado en nuestro 10º aniversario. Su sonrisa era perfecta y su porte impecable. Me fijé en cómo saludaba con un beso en la mejilla a varias personas, sin mostrar ni un atisbo de culpa. Intenté hablarle, pero las palabras se me atragantaban. Cuando por fin le dije algo, fue un simple hola, que sonó más a un susurro que a una acusación. Ella me miró con esa mezcla de indiferencia y superioridad que me hizo sentir aún más pequeño. Sin embargo, justo en ese momento, un grupo de sus compañeras se acercó a saludarla y la conversación se volvió alegre y despreocupada, dejando claro que yo era un extraño en ese mundo al que ella ahora pertenecía. Aquella mañana me di cuenta de que mi venganza había sido un desastre. No solo no le había hecho daño, sino que me había humillado frente a sus conocidos y, peor aún, había alimentado el abismo que nos separaba, pero el karma, irónicamente, tenía sus propios planes. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era Hugo. Quería hablar conmigo. Al principio pensé que sería para seguir hiriéndome, pero su voz sonaba cansada y derrotada. Me confesó que Marta le había estado engañando con otro hombre, un cliente de la firma. Que él había descubierto mensajes en su móvil y que ahora él también se sentía traicionado y humillado. Me contó que la boda en Málaga había sido más una decisión impulsiva para intentar tapar los problemas que una verdadera celebración. Escuchar aquello me dejó confundido. Por un lado, sentí cierta justicia poética,
por otro, una profunda tristeza por cómo una mentira había enredado a tantas personas. Marta, la mujer que había sido mi compañera durante 15 años, se había perdido en un laberinto de engaños que nos había arrastrado a todos. Mientras colgaba, me di cuenta de que mi venganza torpe y patética no había sido más que un reflejo del caos interno que sentía. No me había hecho sentir mejor, solo más vacío. Pero quizás, con el tiempo, esa humillación sería el primer paso para reconstruir mi dignidad y la de mis hijos, porque, al final, la verdad siempre sale a la luz. Y la justicia, aunque lenta y a veces cruel, llega cuando menos la esperas. Ahora me toca a mí ser fuerte, aprender de todo esto y, sobre todo, enseñar a mis hijos que la honestidad y el respeto valen más que cualquier venganza pasajera. Aquella llamada de Hugo fue un giro inesperado que me dejó sin palabras, pero también abrió una nueva puerta. No era la venganza que había imaginado, ni una reconciliación ni un ajuste de cuentas dramático, sino un recordatorio doloroso de que la mentira y la traición terminan por devorar a todos los involucrados, incluso a quienes creen tener el control. Pasaron las semanas y Marta desapareció de nuestras vidas casi por completo. Sus visitas supervisadas se convirtieron en breves encuentros en los que evitaba mirar a los niños directamente, como si cargara con una culpa invisible que parecía hacerle daño más que a nadie. Y aunque intentaba mantenerme firme, a veces me pillaba observándola con una mezcla de tristeza y asco, recordando aquella mujer que fue y la sombra que se había convertido. Una tarde, mientras ayudaba a Carlos con la tarea, recibí un mensaje que me hizo sentir una vergüenza indescriptible. Era de Marta, pero no un mensaje de disculpa ni de arrepentimiento, sino una foto. Un selfie suyo en la playa, con un filtro que le daba un aire de despreocupación y el texto: libertad es poder empezar de nuevo. Sentí que todo mi esfuerzo por mantener la dignidad se venía abajo. ¿Así veía ella las cosas? ¿Como un juego del que podía salir ilesa? La imagen me quemó la piel y me recordó lo ridículo que había sido mi intento de venganza desde el principio. ¿De qué servía humillarme para que ella siguiera adelante, disfrutando de su vida sin remordimientos? Fue entonces cuando comprendí que la verdadera venganza sería construir una vida mejor para mis hijos y para mí, sin la sombra de la mentira ni el resentimiento que me consumían. Empecé a dedicar más tiempo a ellos, a escuchar sus pequeñas preocupaciones, a reír con ellos y a compartir momentos que antes daban por sentados. Poco a poco, conseguí que las cenas en casa volvieran a ser un refugio, que las risas reemplazaran las lágrimas y que la confianza entre nosotros creciera aunque fuera desde las cenizas de lo que un día fue la familia que soñé. Un día, mientras recogía a los niños en el colegio, escuché a una madre comentando con otra sobre Marta y cómo había cambiado. Decía que ahora parecía una persona distinta, que estaba intentando rehacer su vida, pero que la gente del pueblo no la miraba igual. Me invadió una mezcla de lástima y satisfacción porque, aunque el dolor seguía ahí, al menos la verdad se había impuesto y la mentira tenía su precio. En una ocasión, recibí una invitación para la boda de Hugo con su nueva pareja. Me sorprendió la ironía, pero también me hizo sonreír. Le respondí con un simple gracias por la invitación. Os deseo lo mejor. Sin rencores, sin reproches, solo cerrando un capítulo que me había marcado para siempre. Ahora, sentado en el porche de mi casa, viendo a mis hijos jugar en el jardín, entiendo que la vida no siempre es justa, pero que podemos elegir cómo enfrentarnos a ella. Puedo elegir perdonar, dejar atrás la vergüenza y el dolor, y construir un futuro que no dependa de los errores de otros, porque a veces, la mayor venganza es simplemente vivir bien, con la cabeza alta y el corazón en paz. Y eso es lo que estoy haciendo. Poco a poco. Día a día. Con la esperanza de que mis hijos aprendan que, aunque el camino sea difícil, la dignidad y el amor verdadero siempre encuentran la manera de salir adelante. Los días se fueron deslizando con una rutina que, aunque sencilla, llevaba consigo una carga de esperanza y reconstrucción. Sin embargo, no todo fue tan limpio ni tan ordenado como hubiera querido. La sombra de Marta seguía acechando en pequeños detalles que me recordaban que el pasado no se borra con un chasquido de dedos, y mi propia torpeza en aquel intento de venganza me perseguía como un reflejo incómodo de lo que no debía ser. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. Quería verme para hablar en persona. Acepté, aunque con cierto recelo.
Nos encontramos en una cafetería del centro, un lugar pequeño y discreto donde ninguna de las dos llamaba la atención. Clara parecía nerviosa, como si llevara un peso que necesitaba soltar. Javier, comenzó, hay algo que no te dije antes. Algo que creo que deberías saber para cerrar todo este capítulo. Me quedé en silencio, esperando. Hace un tiempo, antes de que todo esto explotara, Marta me pidió ayuda para ocultar algo. Me mostró mensajes que no quería que vieras, y me pidió que borrara pruebas, que mintiera si hacía falta. Sentí que el estómago se me revolvía. Yo, no supe qué hacer, continuó Clara. Tenía miedo de perder a mi amiga, pero también sabía que estaba traicionando tu confianza. La miré fijamente, sin saber qué decir. No te culpo, Clara, respondí. Todos cometemos errores cuando el miedo nos domina. Pero ahora, gracias a ti, puedo entender mejor cómo funcionaba todo. Nos quedamos un rato en silencio, compartiendo ese momento incómodo pero necesario para mí. Salí de esa cafetería con una mezcla de tristeza y alivio. La verdad, aunque dolorosa, era un paso imprescindible para sanar, pero la vida, con su sentido del humor cruel, tenía preparado otro golpe. Una mañana, mientras organizaba los papeles en mi despacho, vi una notificación que me heló la sangre, un mensaje de Marta. Lo abrí con el corazón en un puño. Decía simplemente, necesito hablar contigo. Por favor, el miedo y la incertidumbre me invadieron. ¿Para qué? ¿Para pedir perdón? ¿Para culpar? ¿Para intentar volver? No lo sabía, y la duda me paralizaba. Después de pensarlo mucho, decidí responder con cautela, está bien. Hablemos, quedamos para vernos en un parque cercano, un lugar neutral donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Cuando llegó, la vi con el rostro cansado, sin maquillaje, vestida con ropa sencilla que la hacía parecer vulnerable, no la mujer segura y distante que recordaba. Nos sentamos en un banco, el silencio pesado entre nosotros. Javier, empezó, sé que te hice mucho daño. No hay excusas para lo que hice ni para cómo te fallé, asentí, sin saber si debía responder. Quiero que sepas que he cambiado, continuó. No busco volver, ni recuperar lo que perdí. Solo quería cerrar este ciclo, pedir perdón, no para que me perdones, sino para que yo pueda seguir adelante sin esta carga. Escuché sus palabras y sentí que una parte de mí se liberaba. No era el cierre que había esperado, pero era un cierre sincero. Después de un rato, nos despedimos con un apretón de manos, una despedida simple pero cargada de significado. Volví a casa con la sensación de que, aunque el camino fuera largo y lleno de cicatrices, estaba dando pasos firmes hacia la paz. Mis hijos seguían siendo mi fuerza, mi motivo para seguir adelante, y ahora más que nunca sabía que, aunque la traición hubiera dejado su marca, el amor y la honestidad serían los cimientos de nuestro futuro, porque aunque la vida te golpee fuerte, siempre queda la opción de levantarte, sacudirte el polvo y seguir caminando con la dignidad intacta, aprendiendo de los errores y construyendo un mañana mejor, para ti y para los que amas. Con el paso de las semanas, aquella conversación con Marta quedó como un eco lejano, una página que se había cerrado aunque las cicatrices aún dolieran. Me propuse no volver a mirar atrás, pero la vida, con su ironía, me recordó que no todo se resuelve tan rápido ni con palabras sinceras. Un domingo por la tarde, mientras preparaba la merienda para los niños en la cocina, escuché un ruido en la puerta. Abrí y me encontré con Clara, con el rostro serio y una expresión que no presagiaba nada bueno. Javier, necesito contarte algo, dijo sin rodeos. He visto algo que no debería haber visto. La invité a entrar y nos sentamos en el salón, donde la luz cálida intentaba suavizar aquel ambiente tenso. Marta, comenzó Clara. No está tan cambiada como dice. La vi hace unos días con otro hombre, en un bar del centro. No era Hugo, ni tampoco alguien que conozcamos. Parecía estar escondiéndose, nerviosa. Me pidió que no dijera nada, pero creo que merece saberlo. La sorpresa me dejó sin aliento y, por un instante, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Gracias por decírmelo, respondí con la voz entrecortada. No sé qué hacer con esta información, pero al menos sé que no estoy solo. Esa noche, mientras los niños dormían, me encontré caminando por las calles de Salamanca, pensando en cómo la traición parecía no tener fin y cómo, a pesar de todo, yo seguía intentando encontrar un equilibrio. Recordé mis intentos de venganza, tan torpes y patéticos, que ahora me provocaban una mezcla de vergüenza y tristeza.
Entendí que no podía permitirme caer en ese pozo oscuro de resentimiento porque mis hijos necesitaban a un padre fuerte, no a un hombre consumido por la rabia. Decidí entonces centrarme en lo que realmente importaba, ellos. Comencé a involucrarme más en sus vidas, en sus pequeñas victorias y desafíos diarios. Fui a los partidos de fútbol de Lucía, ayudé a Eva con sus estudios y me senté con Carlos a planificar su futuro. Cada sonrisa, cada abrazo, cada gracias, papá era un bálsamo para mi alma. Un día, mientras recogía a los niños en el colegio, vi a Marta de lejos. Sus ojos se cruzaron con los míos, y por un momento sentí que ambos compartíamos un silencio cargado de historias no contadas. No hubo palabras, solo una mirada que decía todo y nada a la vez. En ese instante comprendí que, aunque el pasado nos había marcado, el futuro era una página en blanco que debíamos escribir por separado, sin rencores ni odios, solo con respeto y la esperanza de que cada uno encontrara su camino. Con esa convicción, volví a casa, donde mis hijos me esperaban con los brazos abiertos. Y supe, sin duda alguna, que esa era mi verdadera victoria, haber aprendido a perdonar, a soltar y a amar con todo el corazón, incluso cuando parecía imposible, porque al final, la vida no se trata de las traiciones ni de las venganzas torpes, sino de la capacidad que tenemos para levantarnos, mirar adelante y construir un hogar donde la verdad y el amor sean los únicos dueños.